Empezamos, inicia la emisión. Muchas gracias a todos los que nos acompañan, tanto a los que sintonizan en la red y que nos están escuchando y viendo en vivo, y también, por supuesto, los que nos están acompañando de manera presencial en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, desde donde estamos transmitiendo para el mundo. El día de hoy cerramos el primer tomo del material que hemos dispuesto a la sociedad, el primer tomo de este libro que, por cierto, lo tenemos disponible en la red para que lo puedan bajar gratuitamente quienes nos acompañan fuera de Guadalajara. También para los que están en Guadalajara lo pueden hacer, por supuesto. Está la opción de descargarlo o de adquirirlo impreso, que por supuesto pues es más cómodo leerlo en un material impreso que en el monitor de la computadora, eso es indiscutible. Y con este cerramos este primer tomo. Está proyectado este trabajo para 4 tomos. Este apenas es el tema 27 y todo está proyectado para 144 temas, lo que quiere decir que todavía tenemos una carrera o un camino por recorrer bastante amplio. Y el tomo 2, aunque no está todavía impreso, ya está trabajado una buena parte de él, ya se lleva desarrollado alrededor de un 40% de sus contenidos, y vamos a seguir exponiendo los temas del tomo 2. Nomás tenganos paciencia, espero que en alrededor de un mes ya lo tengamos impreso, más o menos en un mes ya va a estar impreso, está disponible para ustedes. Sin embargo, para quienes nos acompañan en Guadalajara, tenemos impreso el tomo 2, que tiene una extraordinaria cantidad de citas con los mismos temas. Lo único que no tiene es el desarrollo de los contenidos, que es lo que sí aparece en el tomo 1. El que tiene desarrollo de contenidos se llama Principios de Sabiduría Universal, y el que tenemos editados, los 4 tomos, trae solamente esa carga de citas ordenada temáticamente, y ese se llama Fuentes de Sabiduría Universal. De ese sí tenemos disponibles 2 libros, y mientras sale el otro podemos ir trabajando con las citas y pueden ir leyendo las citas del libro que se llama Fuentes de Sabiduría Universal, exquisitas. Por cierto, el hecho de que no tenga desarrollo de contenidos no quiere decir que esté limitado. Por lo contrario, va a tener, o más bien tiene más citas, muchas más citas de las que va a tener el de Principios, porque como no tiene desarrollo de contenidos, están intactas entre los 4 tomos las casi 6,000 citas, mientras que en el de Principios de Sabiduría Universal se sacrificó una buena carga de citas, probablemente quizás un 60% se sacrificaron para poder meter los contenidos de los desarrollos. Claro, se seleccionaron las más representativas, sin embargo, en cuanto a compilación de citas, es menos vasto. Entonces, unas por otras, cada uno de esos 2 libros tiene sus propias virtudes, y vuelvo a repetir, el de Fuentes de Sabiduría Universal, ese sí está disponible, y pueden adquirirlo, cuesta solamente 50 pesos mexicanos. En dólares son como $4, o quizá menos de $4, probablemente. La verdad es que es un precio bastante accesible, y es un buen material. Es un libro de como alrededor de 240 páginas, con un contenido muy importante. Bien, arrancamos con el tema del deseo, y cerramos con ese tema, este tomo, insisto, y anticipo que en la próxima emisión el primer tema que se aborda es el tema de la división. Vamos a hablar particularmente con una de las cualidades que distingue a la naturaleza externa, a la naturaleza física. Probablemente no nos dice mucho la palabra división, pero hay un fondo impresionante en ello. Cada uno de los temas tiene un fondo, todos traen un fondo importantísimo, y no podemos menospreciar un tema en comparación con otros. La verdad es que no vale la pena ni siquiera establecer comparativos. Bien, el tema de hoy es deseo, y empezamos con la introducción de este tema, partiendo de que hablar de la palabra deseo por sí misma se pueden adquirir muchísimas connotaciones. En cada filosofía, peor aún en cada religión, vamos a encontrar significados distintos, un peso distinto,
se le va a dar una cualidad moral distinta. Cada religión y cada filosofía le va a ofrecer su propia cualidad moral, y a nosotros lo que nos interesa es, indiscutiblemente, ubicar un sentido muy universal sobre este tema, y vaya que es un tema importantísimo, porque si lo acercamos a la visión moral de las religiones, es lo que está detrás de los 7 pecados capitales, al final de cuentas. Pero claro, no nos interesa eso. O sea, no nos interesan los pecados capitales y no nos interesa lo moral, porque pues, nos vamos a meter en ramas que están muy lejanas al tronco fundamental del pensamiento o de la sabiduría universal. No tiene caso irnos por las ramas, y nos vamos a ir, en primer lugar, a tratar de ubicar la naturaleza o el origen de lo que es el deseo. El origen o el por qué surge el deseo, dónde está el origen de él y cuál es la naturaleza inmediata del propio deseo. Y su origen está precisamente en la identificación. Ya abordamos el tema de la identificación, habíamos comentado en su momento, creo que fue hace un par de semanas cuando vimos el tema de la identificación, 2 o 3 semanas, y cuando abordamos ese tema, comentamos que es un tema que se tiene que vincular ya con muchísimos temas, porque todo circula alrededor de ello. Y el deseo surge precisamente porque los humanos, que tenemos 2 identidades, hemos cometido el error de estar identificados con la identidad equivocada. Esto ya lo veríamos viendo desde el tema 4, que es el tema de las 2 naturalezas. Ya desde el tema 4 se habla del hecho de que los humanos tenemos una naturaleza física, biológica, que junto con los otros cuerpos, que es el vital, astral y mental, constituyen la personalidad, y esa es la identidad externa de nosotros. Mientras que tenemos paralelamente un ser interno que no es corpóreo, que no está manifiesto, que es nuestro origen, y que ese sí constituye nuestra verdadera identidad. Es nuestro ser, de hecho, es nuestro verdadero ser. Lo manejamos como el ser interior original. La personalidad transitoria, temporal, nace, crece, se reproduce y muere, y así como llega se va. Y mientras que la personalidad es un simple flashazo que aparece y desaparece, nuestro ser original es eterno, absoluto y permanente. No sufre cambio alguno y no está sujeto a las leyes naturales de la vida externa, no está sujeto a las leyes universales que tanto hemos estudiado y que tan importante es estudiarlas. Y el problema lo hemos planteado varias veces, lo vamos a seguir planteando porque está en el corazón de todo lo que tenemos que estar estudiando. El problema está en que los humanos hemos reconocido a nuestra identidad exterior como la verdadera y a nuestra identidad interior como algo ilusorio, porque no lo percibimos, no lo conocemos, no lo palpamos. Se habla de ello, pero no es tangible en nuestros sentidos porque es inmanifiesto, nuestro verdadero ser es inmanifiesto, y por razones naturales caímos en el estado de identificación con nuestra identidad falsa, con nuestra identidad transitoria que no es nuestra verdadera identidad. Y el deseo surge a partir de esa identificación. Por eso estoy retomando el tema de la identificación, porque precisamente a partir de allí es donde surge el deseo. Ahora, ¿por qué surge a partir de ahí el deseo? Porque en el momento en que los humanos estamos identificados, creyendo que nuestra persona, que nuestra personalidad corpórea es nuestra realidad,
nos encontramos con un problema muy grande, y es un problema muy serio al que le hemos dado muy poca importancia. Lo que creemos que somos está en proceso de muerte. ¿No es un problema serio? Claro que sí. O sea, es el problema más serio que puede afrontar un humano. Lo que nosotros creemos que somos está en proceso de disolución. Cada día morimos un pedacito. Día con día estamos muriendo un pedacito. Estamos en un proceso disolutivo. Entonces, es un problema gravísimo. Yo diría que en términos existenciales es el problema más fuerte que el ser humano debe afrontar y que tiene la responsabilidad de resolver. Y al decir resolver no me refiero a que nos hagamos inmortales, por supuesto. Al decir resolver me refiero a que comprendamos qué es lo que está pasando. ¿Por qué lo que creemos que somos está en proceso de disolución? Y si algo tenemos toda la certeza del mundo, es que se va a disolver. Y totalmente, no parcialmente, totalmente, absolutamente, de la personalidad, nada queda, absolutamente nada, ni siquiera es una disolución parcial. Porque claro, en las religiones que no distinguen entre el ser interno verdadero y la personalidad, por el simple hecho de no distinguirlo, nos dejan implícitamente la creencia de que al morir un pedacito de nosotros sobrevive y ese pedacito es el que va a rescatar Diosito para llevarnos al paraíso, o se lo va a llevar el chamuco para que nos lleve la fregada, para que nos cargue el tren, una de las dos. Y esa visión dual de que nos vamos al cielo o al infierno, por supuesto que deja implícito que un pedazo de nuestra personalidad va a sobrevivir. Si no, entonces, ¿qué se lleva Diosito? Pero no. Eso es lo más ingenuo que nos hayamos tragado de las religiones. Es profundamente ingenuo. Porque nuestra personalidad absolutamente se va a disolver. En términos absolutos, nada va a quedar de ella. Nada. Absolutamente nada. Pero claro, como las religiones no distinguen entre el ser interior, que es el verdadero, y la personalidad, quedan en el conflicto de decir qué es lo que se mantiene y qué no. Y ese conflicto ya se convierte en un misterio dogmatizado, donde los mismos, tanto feligreses como sacerdotes, no saben ni siquiera cómo explicarlo. Se convierte en un conflicto muy grande. Claro, cuando ya se atiende a lo que los libros universales nos dicen y se reconoce que indiscutiblemente tenemos esas dos identidades, la transitoria, la efímera, que no es verdadera, desde el momento en que es efímera no puede ser verdadera, desde el momento en que está en proceso de disolución no puede ser verdadera, desde el momento en que es un flashazo que aparece y desaparece tampoco puede ser verdadera, pero sí tenemos la interna, que aunque no la percibamos, que es nuestro ser original, lo que en cristianismo se conoce como el espíritu, lo que en el taoísmo se conoce como el Tao, etc. Esa parte interna es absoluta. Pero no solamente las religiones se han abstenido de hacer esa distinción plena entre esas dos naturalezas, sino que existencialmente, en la vida común, los humanos tampoco lo hemos hecho. ¿Por qué le vamos a echar toda la culpa a las religiones? Los humanos tampoco lo hemos hecho. Esto no se revisa ni se analiza en las universidades ni en las escuelas. Mucho menos es un asunto de diálogo entre la familia, en el interior de las familias, ni en la sociedad. Es algo de lo que no se habla, es algo que los humanos hemos dejado totalmente de lado. Y lo hemos dejado de lado a tal grado que por el hecho de estar o de mantenernos identificados
con nuestra parte externa, que es la que está en proceso de disolución, por el hecho de creer que esa es nuestra parte real, nuestro subconsciente se mantiene en un estado permanente de miedo. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Algo de dentro de nuestra mente, el subconsciente en la mente dice, voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Y aunque el consciente no lo trae todo, no lo trae permanentemente en la cabeza, porque si no entonces seríamos radicalmente infelices, como mecanismo de defensa, nuestra mente lo manda al subconsciente para que no nos nuble el pedacito de felicidad que podemos todavía rescatar en esta vida. Entonces el subconsciente no soportaría, perdón, el consciente no soportaría estar pensando todos los días y en todos los momentos me voy a morir. Entonces, como mecanismo de defensa, lo manda al subconsciente para que nada más de vez en cuando se acuerde que se va a morir. Y el mismo subconsciente, aunque no diga literalmente me voy a morir a cada momento, sí manda un impulso de mecanismo de defensa natural. Y ese mecanismo de defensa natural, como impulso que nos manda el subconsciente, nos pide que prolonguemos lo máximo posible la permanencia de la personalidad. Porque como ya creímos que somos eso, como ya estamos en la creencia de que somos eso, entonces el subconsciente no nos fastidia con que nos vamos a morir, pero sí nos dice, sobrevive, 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 haz lo posible, prolonga tu vida lo más que puedas. Y ese es un mensaje permanente que manda el consciente, que es sobrevive, sobrevive, sobrevive. Y todos ilusoriamente creemos que entre más prolonguemos nuestra existencia o la vida en la existencia, más sensación nos produce de que nuestra personalidad es verdadera. Pero es pura sensación. Sigue siendo muy ilusorio creer que por sobrevivir más tiempo somos más. Y no, por sobrevivir más tiempo aguantamos más, que no es lo mismo, aguantamos más la carga, pero eso no quiere decir que somos más, eso no quiere decir que seamos más. Pero como el subconsciente, en lugar de recordarnos voy a morir, nos dice sobrevive, 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 ahí es donde entra el deseo, y ese es el tema de hoy. Este es el origen del deseo, y estoy hablando de este origen del deseo para desmitificarlo de toda la moral que nos va a nublar la certeza de lo que realmente es el deseo. Nos va a quitar una agudeza muy importante de lo que debemos de entender realmente que es el deseo. El deseo en realidad es un mecanismo de supervivencia. Es un mecanismo de supervivencia, pero un mecanismo que se hace estúpido porque termina encaminándose en una obsesión por engrandecernos, por engrandecer la personalidad. Y como es una obsesión ciega, mecánica, instintiva de engrandecer a la personalidad, creyendo que engrandeciéndola se puede hacer permanente, terminamos convirtiéndolo en una competencia humana. A ver quién de nosotros sobrevive más, o a ver, todavía peor, a ver quién se engrandece más. Y allí empiezan los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas de Matemáticas, los concursos literarios y todo lo que conocemos, donde la sociedad exalta la competitividad humana para ver quién ha engrandecido más su personalidad. ¿No es estúpido eso? Ah, eso sí. No nos conformamos con dejarlo a nivel individual, hasta juntamos equipos de humanos para que hagan un equipo para ver si entre todos hay más, todavía más grandeza, y surgen deportes en equipo y las masas, wow, yo le voy a tal equipo y yo le voy a tal equipo, y es un juego estúpido que todo termina girando alrededor del deseo y no nos damos cuenta que el origen del deseo
es un mecanismo natural de supervivencia, pero no encaminado a decir me mantengo aquí, sino encaminado a decir me engrandezco aquí. Y el me engrandezco aquí porque nos produce, entre más nos engrandecemos, nos produce mayor sensación de que nos acercamos a la cualidad del ser. Pero se convierte en un fenómeno tan ciego y tan mecánico que termina torciéndose al grado de que la competencia para ver quién es más que otro se transforma en todo lo que conocemos como los 7 pecados capitales. Ya el deseo se transforma en avaricia, en gula, en ira, en soberbia, en lujuria y en todos los pecados capitales que conocemos. Pero si ustedes observan, ante todo esto que estoy exponiendo, los pecados capitales terminan siendo la última consecuencia. ¿Y qué es lo que sucede con las religiones? Trabajan con la última consecuencia, pero sí, con la última consecuencia, en lugar de irse a la primera causa. En lugar de irse sobre la primera causa, terminan trabajando sobre la última consecuencia, creyendo que por enderezar la última consecuencia vamos a ser conscientes de la causa. ¿Algún día podría suceder eso? Jamás. Enderezando consecuencias, jamás lograríamos ser conscientes de la causa original. Ahora, eso en las religiones. En las corrientes pseudoesotéricas que se meten en la obsesión de eliminar al ego, al final de cuentas terminas haciendo lo mismo que las religiones, porque la manifestación del ego está pegadita a los pecados capitales. Es decir, la manifestación del ego sigue siendo de las últimas consecuencias. El ego no está en la causa. El ego no forma parte de la causa. El ego es de las últimas consecuencias. Por eso, si ustedes observan, en el tomo 1 no aparece el tema del ego. El tema del ego aparece ya a finales del tomo 2. Lo dejamos hasta el último porque no vale la pena hablar de ello. No vale la pena hablar de las últimas consecuencias sin antes comprender las causas originales de los fenómenos existenciales. Por eso nos estamos ocupando primero de las causas originales de los fenómenos existenciales para después hablar de las consecuencias. Y el ego hay que entenderlo que también es de las últimas consecuencias, como sucede también con los pecados capitales. Son las últimas consecuencias. ¿Para qué nos distraemos y para qué nos embarramos en hacer modificaciones morales a las últimas consecuencias, estando olvidados del origen de los fenómenos y del origen de las cosas? No tiene sentido alguno, ningún sentido. Es perder el tiempo miserablemente y terminar esta existencia y esta vida confundidos profundamente, porque estar entre las ramas y estar queriendo modificar o embellecer las ramas es jamás ver la raíz, ni el tronco y mucho menos la raíz. Y es mantenernos confundidos durante toda la vida. Toda la vida seguimos confundidos. Solamente cuando se llega a la raíz de las cosas, a la esencia de las cosas, solo allí es cuando vale la pena hacer las cosas y es cuando todas las confusiones van desapareciendo. Las confusiones no pueden desaparecer más que atendiendo la raíz de las cosas. Entonces, insisto, el deseo es un mecanismo natural de defensa, pero que ya es mecánico, ya es inconsciente, porque queremos sobrevivir y no sabemos por qué queremos sobrevivir. Es más, nos metemos en un conflicto tan grande que mucha gente dice, ¿yo para qué quiero llegar a los 100 años? Prefiero llegar a los 60 bien vividos. Y a la hora que llegue a los 60, no, quiero seguir. Y aún la gente que tiene problemas de salud o problemas existenciales, psicológicos, quieren seguir. Y quieren seguir, y de repente, cuando los problemas se hacen agudos, se van al extremo total. Quiero morir, y empiezan los suicidios. O sea, los humanos van de un extremo a otro. Primero una obsesión por sobrevivir,
y de repente se rompe la obsesión por sobrevivir y quiero morir. Y es por falta de comprensión. Es una falta de comprensión radical. Cuando un hombre goza de cierta libertad interior y tiene cierta conciencia de lo que realmente es, o por lo menos conciencia de lo que no es, que ya es una ventaja grandísima, es una ventaja gigantesca tener conciencia de lo que no somos, que es la personalidad. Cuando alguien ya tiene cierta conciencia de ello, el vivir más o el vivir menos no importa. En un momento dado lo que podría importar es en qué condiciones me voy. Sería lo único que podría importar, y que aún así dejémoslo suspendido porque no es ni siquiera lo más importante, porque aún cuando pensamos en el en qué condiciones me voy, puede tener connotaciones de la personalidad, y no, más bien, ¿qué tan libre logro ser antes de irme? Ahí es donde vendría realmente el asunto, lo importante o lo fundamental. ¿Qué tanta libertad logro gozar? ¿De cuánta libertad logro gozar antes de irme? Y para ser libres hay que ser conscientes. Y para ser conscientes hay que comprender en dónde estamos. Primero hay que comprender en qué terreno estamos. Y ahorita estamos tratando de comprender un aspecto del terreno en el que estamos, que es el deseo. Hay un comentario aquí en Guadalajara, si le pasan el micrófono se lo voy a agradecer. Apenas empezamos con la introducción y ya nos empieza a ganar el tiempo, discúlpeme, ¿eh? Vamos un poquito lentos, pero son detalles también importantes que vale la pena. A ver, escuchamos, ya aprendí. Es una pregunta, ¿libres de apegos? La libertad implica muchísimas cosas. En la medida que crece. La libertad de apegos es un aspecto, pero la libertad absoluta, sí me atrevo a decir, que la libertad absoluta llega cuando somos conscientes absolutamente de lo que no somos. Porque cuando somos absolutamente conscientes de lo que no somos, todo desaparece. Desaparecen apegos, desaparece deseo, desaparece sufrimiento, desaparece todo lo que nos vincula con este mundo. Todo eso desaparece. Entonces la libertad es algo amplísimo, tan amplio que lo tenemos creo que hasta el tercer tomo, el tema de la libertad. Pero, insisto, puedo decirle de manera anticipada que el eje central de la libertad está en ser conscientes de lo que no somos. Siendo conscientes de lo que no somos, somos libres. Y hablo de lo que no somos porque eso es existencial. Algunas corrientes, en términos misticoides, pueden decir, es que eres libre cuando te contactas y te conectas con tu verdadero ser. ¿Y a quién conocemos que ya lo haya hecho? Estamos hablando de algo tan dogmático, que aunque todos los libros universales nos hablan de que sí tenemos un verdadero ser, lo mejor es decir, ahí está, pero ni intento tocarlo, porque no está en mis manos. Entonces, mejor me ocupo primeramente de descubrir lo que no somos. Y cuando descubrimos lo que no somos, ahí es donde empieza la libertad. Hay algo, ¿verdad? Sí, en la red, sí. Hay una pregunta de Alexia, de Argentina. Nos dice, cuando nace el deseo por necesidad o por invención nuestra, si nace el deseo por necesidad o invención nuestra. Pues nace por las dos cosas. Lo creamos, cuando creamos nuestra identidad, estamos creando ya el primer deseo. ¿Quiénes somos? ¿O quiénes deseamos ser? Sí. Cuando creamos esa identidad con nosotros mismos, cuando somos niños, cuando somos bebés, y bueno, más bien niños y tenemos conciencia de quiénes somos, creamos nuestra identidad, pero queremos ser como otras personas. Entonces ahí comenzamos a crear los primeros deseos. Sí. De hecho, tiene sus dos lados. Nace por naturaleza, la naturaleza nos mete en ese problema, por lo que dijimos del instinto de conservación, pero nosotros lo engrandecemos y le damos un impulso irracional que no tiene proporción con lo que debiera de ser. Y de hecho, ante esto que menciono, sí quiero ser muy insistente, muy incisivo,
en que no perdamos de vista que al deseo no lo debemos de ver moralmente. Es importantísimo, importantísimo, que no caigamos en el error de ver moralmente el deseo. Porque el deseo, si nosotros decimos es malo, ya perdimos. En el momento en que pensemos en que un deseo es malo, trátese de un deseo por gula o trátese de un deseo por lujuria, por lo que sea, en el momento en que le ponemos un calificativo de malo, automáticamente nos alejamos de la comprensión del origen del deseo. En el momento en que lo calificamos o lo cualificamos, diciendo malo o bueno, como sea, nos alejamos de la esencia. Y la esencia es de lo que ahorita estamos hablando. ¿Cuál es el mecanismo existencial que produce o que provoca que el deseo surja? Que es lo que nos está ahorita moviendo a esta charla. Entonces, entendamos, insisto, el deseo como algo natural, no lo moralicemos y entendamos que es una necesidad que, si bien la naturaleza emite el primer impulso por la supervivencia, nosotros lo creamos ya como una necesidad. Lo engrandecemos y le damos una magnitud que la naturaleza no le da. Al final de cuentas, nuestra mente es la que termina engrandeciéndolo por todo lo que ya comentamos al respecto. Ahora, otro detalle importantísimo sobre el deseo es que, como un fenómeno existencial, está en la dualidad. Y si está en la dualidad, no podemos entender al deseo si no entendemos tampoco, si no comprendemos o no acercamos el otro lado de la propia naturaleza del deseo. Y lo contrario al deseo, o lo que o mejor dicho, lo que la dualidad nos hace creer que es contrario, es el rechazo. Cuando nosotros deseamos, queremos jalar hacia nosotros. Cuando nosotros rechazamos, queremos soltar y aventar. Bien, pues sorpresa, es lo mismo. Es lo mismo. Vimos el tema de dualidad y cuando revisamos el tema de dualidad, descubrimos que todos los pares duales son de una misma naturaleza y solamente difieren en grado. Son diferentes en grado, pero la naturaleza es la misma. Entonces, el deseo y el rechazo es la misma naturaleza, son lo mismo. En términos de naturaleza, son lo mismo. La única diferencia es el grado. Y la misma dualidad nos dice que de los dos polos, siempre uno contiene al otro. ¿Por qué uno contiene al otro? Porque son lo mismo. Entonces, detrás del deseo está el rechazo y detrás del rechazo está el deseo. Todo deseo tiene un antecedente en el rechazo y todo rechazo tiene un antecedente en el deseo. Coadyuvan, siempre están juntos, siempre van de la mano. Deseo y rechazo siempre van de la mano, son lo mismo. Entonces, cada vez que estemos en la vida y de repente rechacemos algo porque es malo, volvemos a la moral, que lo único que hace es nublarnos la visión. Rechazamos algo porque es malo, en el fondo hay un pedazo de nosotros que lo desea. Y siempre que deseamos algo, sea bueno o sea malo, también hay otro pedazo de nosotros que lo rechaza, porque son lo mismo. Y siempre que estamos deseando, estamos rechazando. Y siempre que rechazamos, estamos deseando. Y esto es importantísimo enfatizarlo, porque la mayoría de las religiones, o incluso las corrientes pseudofilosóficas o pseudoesotéricas, nos hacen creer que
o más bien no nos distinguen entre el deseo y el rechazo, y al no distinguir, o mejor dicho, al no reconocer la naturaleza común de la dualidad de deseo y rechazo, surge la confusión de creer que cuando rechazamos algo, nos estamos absteniendo de desear. Y no es así. Y cuando no se tiene la certeza, cuando no se comprende la dualidad y cuando no se comprende que son lo mismo, moralmente la gente cree que rechazando ya se están haciendo santos porque ya no desean. Y sorpresa, se están hundiendo más en la inconsciencia por rechazar. Porque en un momento dado, el único camino que nos podría sacar de esa dualidad de deseo-rechazo es la neutralidad, que es uno de los temas importantísimos que ya vimos de este primer tomo. Es lo único que nos puede sacar de esa dualidad. Y esa dualidad está en todo. La dualidad del deseo-rechazo la vamos a ver en todo. Vamos a observar, por ejemplo, que las personas que desean a Dios, las personas muy misticoides que desean a Dios, porque desear a Dios no es más que una actitud misticoide. O sea, ¿cómo podemos desear algo que no conocemos? Porque es hasta estúpido. Es demasiado torpe desear a Dios o desear llegar a Dios. Yo ya no diría torpe, es primitivo. Cuando alguien desea llegar a Dios, se está metiendo esquemas mentales de la Edad Media y de varios siglos, de varios milenios atrás, ya no digo siglos. Es primitivo, porque es absurdo desear llegar a Dios cuando ni siquiera tenemos la menor idea de lo que es Dios. Y al no tener la menor idea de lo que es la naturaleza de Dios, pues nos construimos una idea de Dios, creamos una personalidad, creamos un concepto de Dios y deseamos llegar a ese concepto. Por eso digo que es estúpido y es torpe, porque terminamos deseando llegar al concepto que nosotros tenemos de Dios. Pero bueno, dejémoslo allí. Ya tenemos el concepto de Dios, ya se cometió el error de desear llegar a Dios, y como se está deseando de llegar a algo que no se conoce y que termina conceptualizado mentalmente, entonces la dualidad opera a sus anchas. Libremente opera la dualidad. ¿Y qué sucede? Que cuando alguien, en términos misticoides, desea llegar a Dios, en automático va a rechazar este mundo. Porque Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, no, entonces yo quiero llegar a Dios y pues rechazo todo lo de este mundo no me interesa y este mundo, fúchila. Quiero llegar a Dios. Pero también pasa lo contrario. Los que aman este mundo, los que se sienten en plenitud de su profesión, de su dinero, de su poder, de su riqueza, y que aman este mundo porque transitoriamente les está ofreciendo cosas bonitas, y digo transitoriamente porque nada es para siempre, los que transitoriamente están disfrutando de cosas bonitas de este mundo y que por lo mismo aman de este mundo, háblenle de Diosito para ver qué va a suceder. No me hables de esas cosas. Yo estoy feliz aquí. Entonces, la dualidad produce ese fenómeno. Entre más se desea llegar al concepto de Dios, más se rechaza el mundo. Y entre más se ama y se desea este mundo, más se rechazan esos conceptos de Dios. ¿Quién tiene la razón? Ninguno, tan torpes unos como los otros. Ninguno, tan dormidos unos como los otros. Tan dormidos los que rechazan el mundo por el deseo de Dios, como dormidos los que rechazan a Dios por el deseo del mundo. Conclusión, ¿dónde está la libertad de la que hace unos minutitos hablamos? En la neutralidad. En no desear ni rechazar a ninguno de los dos. En no entrar ni en el deseo ni en el rechazo de ninguno de los dos.
Hay algo en la red, a ver si lo quieres comentar. Sí, nos hace un comentario Poliana acerca precisamente de la neutralidad. Dice, el reto es permanecer en la neutralidad, disfrutando de las mieles del deseo, pero con la conciencia de que únicamente es parte del sueño. Bueno, si nosotros somos conscientes del sueño, no podríamos disfrutar de las mieles del deseo. ¿Cómo que no? No, o sea, es algo que sí es absurdo. O sea, cuando alguien es consciente de que esto es un sueño, disfrutar el sueño ya se convierte en un absurdo. Es más, ni siquiera va a ser capaz de disfrutarlo. Más bien lo que sucedería es que cuando alguien es consciente de que esto es un sueño, se desvincula de todos los fenómenos ilusorios de este sueño y por la desvinculación de los fenómenos hacia los fenómenos existenciales, entonces empieza la manifestación del ser y nos da las primeras probaditas de la verdadera felicidad que los libros universales nos dicen que allí está. ¿Por qué te produce miedo? A ver, aquí preguntan que por qué produce miedo. ¿A qué miedo se refiere? ¿El deseo? Porque produce miedo, no eso que está comentando. ¿Pero produce miedo el deseo? A ver, acérquese el micrófono, por favor, ¿sí? A ver, Cuando encuentra uno está apagado todavía. esa neutralidad, Está apagado. cuando encuentras esa neutralidad en el cuerpo, dentro de ti, hay un cierto miedo hacia aquello que no conoces tal vez, pero hay un miedo. Bien, cada quien lo va a experimentar. Bueno, cada quien lo va a experimentar de distinta manera, ¿eh? Hay quienes les puede producir miedo, pero hay quienes no les puede producir ningún miedo. Ya es una experiencia de cada quien. Te soy sincero, en mi caso particular, a mí no me da miedo la neutralidad. Al revés, cuando me acerco a esos estados, para mí es algo exquisito. Y cuando me salgo de la neutralidad, inmediatamente vuelvo a conectarme con la carga emocional que todos llevamos, pero de la que ni cuenta nos damos porque ya nos acostumbramos a ella. Solamente cuando estamos en neutralidad nos desconectamos de esa carga emocional y allí es donde se prueban unas mieles muy distintas a lo que el humano tiene como concepto de felicidad. Pero claro, tampoco estoy aquí para decirles si es bueno o es malo sentir miedo o no sentir miedo. Cada quien tiene su experiencia como la tiene que vivir, ¿verdad? Eso es indiscutible. Sí. Si rechazamos o aceptamos es malo, porque Jesús dijo, huye de ti mismo y sígueme. Ya empezamos con la moral, no es malo ni es bueno. Aquí lo que podríamos decir es si te da conciencia o te aleja de la conciencia. Cuando alguien desea o rechaza, automáticamente está considerando como real a la existencia. Por lo tanto, se mete a la ilusión. Cuando alguien ya no desea y ya no rechaza, o para no irme al extremo, cuando alguien gradualmente deja de rechazar o deja de desear, es porque está teniendo cierta conciencia del carácter ilusorio de la existencia. Y allí es donde está la conciencia. Entonces, no es un asunto de que sea bueno o sea malo. Es un asunto de que tengas lucidez o no tengas lucidez. A la medida en que deseamos o rechazamos, nuestra lucidez se nubla. Y a la medida en que nos sustraemos de esa dualidad, rescatamos esa lucidez. Entonces ya no es un asunto de bien o del mal, sino de conciencia o inconsciencia. Por eso, desde un principio les dije, este es un tema que con toda facilidad lo podemos meter a la carga moral, con una facilidad impresionante. ¿Por qué? Porque todas las religiones lo consideran como pecado, o lo consideran como el objeto del pecado. El deseo es el objeto del pecado. Y no, hay que sacudirse todo eso. Hay que sacudirse para poder entender la esencia. Es más, en primera instancia, para comprender por qué queremos comprender la naturaleza del deseo. Vamos empezando por allí. ¿Por qué debemos comprender la naturaleza del deseo? ¿Sí?
Bueno, entonces seguimos adelante con la exposición, con la introducción, que ya se está prolongando un poquitillo. Entendamos también que si el deseo es creado por el hombre o es magnificado por el hombre, cualquiera de los dos casos según lo queramos ver, es evidente que su origen está en la mente. La mente es la que lo está creando, es una creación mental. Y como creación mental, pues vamos a descubrir que volviendo a ese deseo de llegar a Dios, a ese Dios conceptualizado, porque no lo conocemos, siempre que hablemos de Dios vamos a hablar de un Dios conceptualizado, porque no existe otra posibilidad, no hay otra alternativa para ello. Entonces, mientras estemos en el deseo de llegar a Dios, va a quedar clarísimo que todos los santos son ambiciosos, porque tienen la ambición de llegar a Dios. Hay una ambición. Y cualquier humano que tenga una ambición o que tenga un deseo, automáticamente está en la ilusión. Y en la ilusión jamás nos vamos a salir de este plano existencial. Nunca. La única salida de este plano existencial es en la conciencia, jamás en la ilusión. Entonces, el deseo de llegar a Dios, lo único que hace es prefabricar a santos ambiciosos. Es una prefabricación de santos ambiciosos. Y eso no conduce a nada. Y por lo mismo que los santos son ambiciosos porque quieren llegar a Dios, son disciplinados. Se disciplinan y no, me tengo que portar bien y cuidado con esto, no me tengo que salir de acá y tengo que ayunar, tengo que ir a mis rituales religiosos que me exigen mi religión y tengo que cumplir con todo esto. Y se convierten en gente muy disciplinada. ¿Y esa disciplina por qué es? Por la ambición. Por la ambición de llegar a Dios. Si todos los clérigos, todos los monjes y monjas descubrieran esto, se llevarían la peor frustración de su vida, dándose cuenta que adentro de los monasterios, en lugar de acercarse a Dios, se están alejando, porque lo único que están haciendo es construir una personalidad de alguien que ambiciona de llegar a Dios, de alguien que desea llegar a Dios. Eso sí, algunos libros lo han matizado como tienen un cierto reconocimiento sobre el deseo de llegar a Dios, lo han matizado y en su literatura ponen anhelo de llegar a Dios. Discúlpeme, pero es pura palabrería, es palabrería, anhelo, deseo, es lo mismo, es la misma tontería. Que lo matices o que lo pongas grotesco, es la misma tontería. La única posibilidad de llegar a la conciencia la única posibilidad de llegar a la conciencia de lo que no está manifiesto y que no está al alcance de nuestra mente es en la neutralidad. Neutralidad, por eso cuando vimos ese tema les dije, esto es profundo, esto es clave de las claves, la neutralidad. Es una clave impresionante. Claro, hay unas subclaves sobre la neutralidad que las vamos a ver más adelante. Vamos a ver algunos detalles que nos acercan a la neutralidad, porque también hay que entender que acercarnos o lograr el estado de neutralidad no está en nuestra naturaleza. Lo único que podemos es tener ciertas aproximaciones a ese estado, pero nuestra naturaleza por sí misma y en sí misma no nos puede ubicar en ese estado. Entonces, hay otros detalles que vamos a ver más adelante. Sí. Sí, nos comenta Poliana. Dice, pero el deseo te lleva a realizar, a construir, incluso a mejorar. Por ejemplo, se comparte y se construye el conocimiento y lo haces con gusto, por filantropía, con la conciencia de que es parte de la personalidad, pero aprendes a vivir en este mundo sabiendo que no es así, o qué pasa aquí. Sí, no, es un conflicto muy grande. Y bueno, principalmente, o sea, abonando a lo que tú comentabas acerca de los santos que tienen ese gran deseo por llegar a Dios, o esa gran actitud que las religiones manejan. ¿Por qué es que se pierde esa ambición, o por qué se tiene esa ambición? Desde el momento en que nosotros decimos
queremos llegar a Dios, ubicamos a Dios fuera. Dios está dentro de nosotros. El querer llegar es siempre verlo más lejos y más lejos. Y mientras más lo ambicionamos, lo estamos viendo más lejos. Y lo tenemos aquí adentro. Entonces, esa ambición nos lleva a que siempre estemos enfocados hacia afuera, hacia lo exterior, hacia las partes exteriores, hacia las imágenes, hacia cuestiones sagradas, hacia fenomenología paranormal que sucede, creyendo que son cuestiones divinas o sagradas. Y no, o sea, Dios está aquí adentro. No lo busquemos fuera. Sí, y articulando lo que comentas, que es fundamental, la única pauta para llegar, para que esto que está dentro se manifieste y podamos tener cierta conciencia de ello, es en la neutralidad. Es que no hay otra posibilidad. Ahora, también hay que entender que lo que estamos exponiendo no tiene la intención, no pretende ir en menosprecio a los deseos que surgen naturalmente en este mundo, de escribir libros, de dar clases, de construir grandes empresas, incluso de hacer obras de caridad, tantas cosas que se hacen en esta vida. No estamos en el menosprecio de todo lo que un hombre puede hacer en esta vida. Si nosotros estuviéramos con la intención de menospreciarlo, entonces lo estaríamos rechazando. Y no es nuestro propósito. Lo único que pretendemos es distinguirlo, nada más distinguirlo. Y basta con una simple distinción muy sencilla y muy simple y se clarifican muchas cosas. Por supuesto que lo que construyamos en este mundo nos va a proporcionar satisfacciones. Sin embargo, esas satisfacciones van a ser temporales y lo construido va a terminar destruido. Todo es temporal, todo es transitorio. Es respetable, es loable, no estamos en contra del mundo, por supuesto, pero las grandes cosas que logremos hacer en este mundo, grandes o pequeñas o medianas, no importa el tamaño, van a desaparecer. Todo va a desaparecer. Entonces, entender que todo está en un proceso de disolución nos permite ni siquiera ponerle un calificativo a los propósitos y a los deseos de este mundo. Es decir, no hay que verlos ni siquiera moralmente. Sería torpe de nosotros darle una cualidad moral a un propósito de este mundo. Oye, es que yo quiero tener una familia y unos hijos maravillosos. Está bien. ¿Es bueno o es malo? No hay calificativo. Es tu propósito y ya, es tu propósito. No hay calificativo. Neutralidad. Claro, tus hijos se van a morir igual que tú. Y las cualidades que tus hijos tengan también van a desaparecer. No importa si son buenas o son malas. Que eso es lo que importa. Al final de cuentas, lo que va a prevalecer es la única realidad de que todo desaparece. Entonces, los propósitos de este mundo no vamos en contra de ellos ni en favor de ellos. Ninguna de las dos. Ni en favor ni en contra. Ahí están. Claro, un hombre libre, cuando es consciente de que los propósitos de este mundo son transitorios y llegan y se van, entonces dice, ¿para qué me distraigo en ello? Mejor me ocupo de algo de fondo y de esencia, que está en la libertad de mi ser, en el redescubrimiento de mi ser, donde puede haber algo que no sea efímero. Pero claro, para redescubrir el ser, primero hay que descubrir lo que no es. Y hay que ser conscientes de toda la existencia, porque efectivamente no es. Hay que reconocer primero la naturaleza de la existencia antes de pretender la otra. Pero, en fin, retomando, el sabio definitivamente no se distrae en propósitos transitorios, por muy grandes que sean. Aunque el propósito fuera convertirnos en el presidente del país más poderoso del mundo, ¿cómo murió Ronald Reagan antes de irse?
murió con Alzheimer. No sabía, ni siquiera sabía que había sido el presidente del país más poderoso del mundo. Ni siquiera sabía eso. Se retiró de este mundo sin siquiera saber que había sido el presidente más grande el país más poderoso del mundo. El país aliado de Estados Unidos más importante, aquí nos abonan. Actualmente vive Margaret Thatcher. Margaret Thatcher todavía vive y vive con Alzheimer. No sabe que fue la primer mujer presidente, la primer ministro de uno de los imperios más grandes que ha generado Europa, que es el Reino Unido. Y hoy en día, ¿de qué le sirvió ser presidente o primer ministro del Reino Unido si tiene Alzheimer y ni siquiera su memoria tiene registrado que fue primer ministro de ese país? O sea, entonces, por supuesto que son importantes las empresas en este mundo, los propósitos de este mundo son importantes, pero su importancia es relativa. Es una importancia relativa y como relativa es transitoria. Entonces, no tenemos nada en contra de los propósitos de este mundo, pero tampoco tenemos nada a favor. Neutralidad. Y así es como vive el sabio, en neutralidad. El sabio está en el mundo, juega el jueguito del mundo, juega un papel social para no ofender y para no causarle problemas a quienes lo rodean, a su familia, a sus amigos. Juega el papel que le toca jugar para no meterlos en conflicto a ellos en consideración a la gente que lo rodea, pero ya no le interesa el mundo. Claro, nosotros no somos sabios, yo no me cuento entre los sabios ni entre los hombres libres, pero vale la pena por lo menos considerar cómo vive la existencia un hombre libre, porque nos da una visión de lo que podemos experimentar si nos vamos haciendo cada vez más conscientes de los fenómenos naturales, de los fenómenos de la existencia. ¿Sí? Bien, redondeemos esto con un ejemplo a nivel global sobre la implicación que tiene el deseo. A nivel mundial, el deseo colectivo humano nos ha metido en una actitud plenamente distinguida, plenamente observada y reconocida, que es el consumismo. Los humanos colectivamente, a través de ese deseo colectivo, nos hemos metido en una inercia consumista impresionante, al grado de que muchas personas, aunque no lo digan, su vida fluye a través de una filosofía que dice: compro y luego existo. A ese grado. Hay quienes giran alrededor de esa filosofía del compro y luego existo. El consumismo está moviendo a la humanidad de una manera tan irracional, todo producto del deseo, que los humanos en este momento estamos convertidos en las células cancerosas del planeta. Porque nosotros somos precisamente los que estamos destruyendo los tejidos del planeta. Los tejidos de la naturaleza del planeta somos nosotros quienes los hemos estado deteriorando y los hemos estado destruyendo. Entonces, somos células cancerosas. Y que los humanos estemos jugando el rol de células cancerosas para un organismo corpóreo que es el planeta, eso significa que algo muy grave está pasando en nosotros. Bien, pues eso grave que está pasando en nosotros es precisamente el deseo. Porque el deseo nos metió en el consumismo y por el consumismo, adiós planeta, lo estamos acabando. Y el cáncer así es. Si nos vamos ahora a lo micro, el cáncer así es. Las células se empiezan a reproducir irracionalmente, como si fuera un simple impulso por reproducirse, de reproducirse por reproducirse. Entonces, ese impulso de reproducirse por reproducirse de las células cancerosas
es similar al de los humanos de consumir por consumir. Entonces, el deseo nos lleva a esos extremos y vale la pena considerarlo como fenómeno global. Y ya para terminar esta introducción, emito una reflexión nada más. Es inevitablemente quien aspira a liberarse de esta existencia, quien tiene cierta aspiración a liberarse de este plano de existencia, aunque inicialmente esa aspiración sea mental todavía, aunque esa aspiración todavía venga de la personalidad, vamos a enfrentar un fenómeno inevitable. Por aspirar a liberarnos de este mundo, una parte de nosotros lo va a rechazar. Es inevitable, tenemos que pasar por esa etapa. Una parte de nosotros va a rechazar el mundo cuando no debiera de ser así, porque el rechazo es de la misma naturaleza que el deseo. Y a mí me ha tocado, particularmente me tocó conocer una comunidad religiosa esotérica donde colectivamente entraron en un estado de rechazo hacia la naturaleza, hacia la dialéctica tan fuerte que la gran mayoría de la gente de la tercera edad que compone esa comunidad religiosa se está muriendo de cáncer precisamente. Precisamente está muriendo, y hablo de un porcentaje por arriba del 95%, porcentaje elevadísimo. Y claro, va a haber versiones de muchos tipos, versiones de otros tipos, unas hablan de una cosa, otros van a justificarlos de una manera o de otra, pero al final de cuentas, el hecho allí está. Y lo que a mí sí me consta, porque me tocó vivirlo, es que la feligresía de esa religión, no doy nombre para no herir susceptibilidades, la feligresía de esa religión, como una especie de esquema mental colectivo, la gran mayoría metidos en un estado de rechazo hacia la dialéctica, hacia el mundo externo, hacia el mundo natural. Y el deseo, insisto, es de la misma naturaleza que el rechazo. Y el que haya un comportamiento de este tipo hacia el cáncer y de manera colectiva, pues dice mucho. Y este ejemplo que estoy citando es importantísimo. Y lo enfatizo sin citar nombres, sin citar a nadie, porque no se trata de juzgar a nadie tampoco, se trata de entender el fenómeno y no el sujeto para no juzgarlo. Lo que importa es el fenómeno. Va a resultar fundamental que nos hagamos un cuestionamiento. Si nuestro impulso espiritual o nuestro impulso por la libertad obedece a un rechazo hacia este mundo porque ya nos queremos ir de aquí para no regresar, eso es rechazo. El simple hecho de querer irnos de este mundo para no regresar automáticamente es un rechazo, no es neutralidad. ¿Cómo podríamos decir que hay neutralidad en alguien que dice, es que ya no quiero volver? Claro que no hay neutralidad. Hay un rechazo hacia lo que se queda y un deseo hacia lo que se pretende ir. Hay deseo-rechazo. Y ante ese riesgo del deseo-rechazo, ante ese riesgo de desear irnos a lo divino para dejar lo terrenal, cabe ese cuestionamiento. ¿Nuestra búsqueda es por rechazo a este mundo? ¿O nuestra búsqueda es porque ya tenemos un reconocimiento previo de que este mundo no es el que nos corresponde? Hay una diferencia muy grande. Si nosotros reconocemos que este mundo no es nuestra verdadera morada, entonces el deseo y rechazo desaparecen. Pero si nosotros nos queremos ir por no estar aquí, automáticamente estamos en la dualidad. Y el deseo y el rechazo están presentes. Y ese cuestionamiento es con lo que cierro esta exposición, porque
Es fundamental este reconocimiento, o este cuestionamiento. Es fundamental, es enormemente fundamental. Viene una pregunta, antes de empezar, Recitas, que... Ahorita de que estás hablando de los santos, como San Francisco de Asís, ¿rechazó el mundo o se negó el mismo? Así como... Mira, no te voy a emitir un juicio sobre San Francisco de Asís. Lo único que te voy a decir, lo único que puedo ahorita decir y poner sobre la mesa, es un fragmentito de una de sus oraciones en que le dice a Dios, hazme un instrumento de tu paz. ¡Dios mío! ¡Caramba! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, caray, quiero ser alguien distinto a los demás. Y si yo quiero ser alguien distinto a los demás, ¿qué hay detrás de eso? Y estoy hablando solamente de un fragmentito de una de sus oraciones. Hazme un instrumento de tu paz. Mira, para empezar, hacer una oración a Dios es algo profundamente delicado. Porque ni siquiera entendemos lo que es Dios. ¿Cómo le estamos hablando a algo que no entendemos? A alguien que no entendemos ni quién es, ni dónde está, ni qué, nada. Desde ahí es delicadísimo. Desde allí. Pero todavía pedirle a Dios que nos convierta en alguien distinto de los demás es profundamente delicado. Ahora, quiero abstenerme, insisto, del juicio, porque San Francisco de Asís vivió su proceso como lo estamos viviendo también cada uno de nosotros, en su contexto, su manera y en su forma. Entonces no podemos juzgar a nadie. Lo que sí te puedo decir es que de las últimas oraciones que escribió San Francisco de Asís, había una humildad mucho mayor que la que no aparecía en sus primeras oraciones. O sea, es evidente un cambio de visión y de conciencia que él vivió a lo largo de su vida. Entonces, no hay que juzgarlo, pues fue su proceso. Sí, de hecho, los historiadores mencionan que es una de las frases últimas que dijo fue, todo fue una vanidad, todo es vanidad. Igual que Salomón, ¿verdad? Igual que Salomón. Terminó en la misma conclusión de Salomón. O sea, que todo es deseo, todo fue un deseo. Todo fue un deseo, incluido el deseo de llegar a Dios. Entonces, interesante lo que aportas, ¿eh? Muy interesante. Bien, pues vámonos a las citas porque lo que acabamos de mencionar debe tener un sustento. Se corre el riesgo de creer que estamos hablando por nuestra propia cuenta y no, nosotros estamos girando, o estamos por lo menos tratando de girar alrededor de lo que los libros universales nos están diciendo y pues hay que sustentar esto. Empezamos por el Bhagavad Gita, que es uno de los libros más importantes de la colección de los Vedas, que dan sustento a la tradición hinduista, donde Krishna nos dice lo siguiente: el deseo lo oscurece todo. Al igual que el humo oscurece el fuego y el polvo impide que el espejo refleje la imagen, al igual que el feto está cubierto por su envoltorio, el deseo enturbia la sabiduría. Es el eterno enemigo del sabio. Al igual que el fuego toma infinitas formas, lo mismo hace el deseo. Y aún así, no puede encontrar satisfacción. Claro, ya aquí Krishna es muy radical con el deseo, aunque no difiere mucho de la realidad, por supuesto, porque el deseo está en la raíz de de todo el humo que tenemos en la cabeza. Es indiscutible eso. Pero aquí pone algo sobre la mesa Krishna que no se comentó en la introducción, que el deseo es insaciable. Nunca tiene satisfacción, es totalmente insaciable. Porque apenas logramos un propósito que nos permitió satisfacer ese deseo inmediato, cuando de manera instantánea surge otro propósito impulsado por otro deseo. Así somos los humanos, así se comporta la mente, así, o mejor dicho, así se comporta la mente en torno a la identificación con nuestra falsa identidad, que es la personalidad. En el momento en que nos identificamos con lo que no somos, este fenómeno es inevitable. Este y otros muchos fenómenos.
entre otros muchos fenómenos, se convierte en inevitable. Por eso, nosotros jamás les vamos a decir lucha contra el deseo, porque sería absurdo y estúpido. Jamás les vamos a decir elimina el deseo o olvídate del deseo. Todo eso es misicoide, es torpe y es mental. Lo único que podremos decir es reorienta tu identificación. Olvídate de tu falsa identidad. Reconoce a tu identidad falsa como falsa para que puedas ser consciente de tu verdadera identidad. Ahí está la raíz de todo. Cuando alguien reconoce a su identidad falsa como falsa, el deseo desaparece solo, ya no tiene justificación. O sea, el deseo nunca lo vamos a eliminar a través de la voluntad humana. Eso jamás va a suceder. Nunca va a suceder. Y las religiones o los grupos pseudoesotéricos que se la pasan tontamente en el deseo de limitar el deseo, valga el pleonasmo, en el deseo de eliminar el deseo o de eliminar al ego, cualquiera de los casos tan torpe uno como el otro, lo único que están haciendo es perderse por las ramas. La raíz, ya hablamos de ella, la raíz está en la identificación con nuestra falsa identidad. Ahí está la raíz de todo tiene su raíz ahí. Entonces, ¿para qué andar entre las ramas? Vámonos a la parte medular. Y así, probablemente lo que pudimos haber recorrido en 20 o 30 existencias, a lo mejor lo recorremos en una. Porque estamos en la raíz de los problemas, estamos en la raíz de los fenómenos, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente cita, que ahora es nos trasladamos a la antigua China, nos vamos al taoísmo, con Lao Tse. Lao Tse nos dice: sin ambiciones hay paz en el mundo y por sí mismo se arregla. Sin ambiciones hay paz y el mundo se estabiliza por sí mismo. Bien, si nosotros como personas, nuestros deseos nos destruyen a nosotros mismos, como sociedad destruimos ecosistemas, como civilización destruimos a la naturaleza y como humanidad destruimos al mundo. Es por eso que el mundo está ahorita en un proceso de querer estabilizar esta situación en el desequilibrio que hemos llegado. Es por eso que existe un cambio climático que es residual y que a la vez es cíclico dentro de lo que viene siendo las eras, pero también nosotros hemos abonado a que este cambio climático esté haciendo que nuestro mundo esté como esté. Y es por eso que este deseo y esta ambición, como seres humanos, como sociedad, como civilización o como humanidad, destruyamos todo a nuestro alrededor. ¿No? Y como comentaba una de las citas del Buda, el problema es de que el deseo no tiene límites. Siempre es más y más y más y más. Un barril sin fondo. Un barril sin fondo. Bien, seguimos todavía en la antigua China, pero ahora nos vamos con Confucio. Vamos a tratar de ser un poquito más fluidos porque tiene muchas citas este tema, ¿eh? Hay muchas citas que lo van a sustentar todo esto. Una cita muy interesante, y aquí lo interesante es observar cómo Confucio no se mete con la moral. Se acerca a la conciencia nomás empleando el término sabiduría. Confucio dice, un discípulo de la sabiduría que busca el bienestar no es un verdadero discípulo de la sabiduría. No le pone moral a eso, no está diciendo si es bueno o es malo el deseo o el bienestar, simplemente dice, eres o no eres, es todo. O sea, buscas el bienestar, pues estás en el deseo, pues quédate con tu búsqueda. Buscas la sabiduría, bueno, pues entonces ubícate en la naturaleza de la sabiduría, y el bienestar nada tiene que ver con la naturaleza de la sabiduría. Entonces, él, en lugar de moralizar o calificar el deseo, simplemente dices, o estás en una cosa o estás en otra. Es todo. O sea, aquí no hay moral, no hay calificativo, no hay juicio, no hay nada de eso. Bien, seguimos con la antigua China. Chuang Tzu nos dice algo maravilloso también. Nos dice, mientras haya hombres de alta posición que ambicionen conocimiento y desconozcan el Tao, el mundo estará en un estado de gran confusión.
Que ambiciona el conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento? El conocimiento del mundo, de la civilización. Porque si realmente el conocimiento fuera sobre la ley universal, pues otro cantar tendríamos. Aunque sin embargo hay muchos de estos hombres ambiciosos que conocen la ley universal, pero la aplican en tecnología y en contra de la misma humanidad. Pero es un paso. Bien. La cita de Chuang Tzu es interesantísima, es profundísima y por lo mismo nos mete en una aparente ambigüedad, porque cada vez que nos acerquemos a la verdad o a Dios, siempre nos vamos a encontrar con una paradoja. Y esta cita de Chuang Tzu da la sensación de ser una paradoja, o se acerca a una paradoja por lo mismo que es muy profunda, pero vamos revisándola, vamos leyéndola y vamos a encontrar la esencia de ella. Dice Chuang Tzu: en el mundo, cada uno sabe lo suficiente para perseguir lo que no sabe, pero nadie sabe lo suficiente para perseguir lo que ya sabe. Ah, caray, suena muy raro. A ver, ¿qué quiso decir Chuang Tzu? No, pero es profundísimo, la voy a repetir. En el mundo, cada uno sabe lo suficiente para perseguir lo que no sabe, pero nadie sabe lo suficiente para perseguir lo que ya sabe. Suena muy paradójica, pero esta paradoja la podemos destrabar muy fácilmente, reconociendo las dos naturalezas. Lo que se refiere a la identidad externa, que es la personalidad, y a la verdadera identidad, que es el ser. Dice, cada uno sabe lo suficiente para perseguir lo que no sabe. ¿A quién se está refiriendo? A la falsa identidad, a la personalidad. Todos sabemos lo suficiente para perseguir lo que no sabemos. Yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser doctor, yo quiero hacer una maestría, yo quiero ser un diplomado, quiero hacer esto. Y sí, o sea, saben lo suficiente para perseguir lo que no sabemos, a nivel de la personalidad. Entonces, esta primera parte de la cita es a nivel de la personalidad. Perseguimos y sabemos lo que perseguimos porque mentalmente sabemos lo que no sabemos. No hay problema, tiene toda lógica. Pero lo que continúa de la cita ya se refiere a la verdadera identidad. Pero nadie sabe lo suficiente para perseguir lo que ya sabe. O sea, nadie sabe lo suficiente para perseguir lo que llevamos dentro, que es donde está el conocimiento absoluto. ¿Qué es lo que nos dice aquí Chuang Tzu? Que como no sabemos lo suficiente para perseguir lo que ya sabemos que está dentro, estamos torpemente orientados hacia afuera, deseando saber lo que no sabemos. O sea, el mundo sigue siempre deseando saber. Ese es el deseo de saber del que habló la cita que leyó ahorita Juan Carlos, el deseo de saber. Entonces, a nivel mental, todos los humanos estamos siempre deseando saber, porque entre más sabemos, más se engrandece la personalidad, que es de lo que hablamos al inicio de la introducción como el origen del deseo. Entonces, deseamos saber más. Pero si los humanos nos detuviéramos un poquito a entender que todo lo que deseamos saber es superficial y que nos hemos olvidado que adentro de nosotros está el verdadero saber, este mundo sería otro, completamente otro, y es lo que aquí Chuang Tzu está distinguiendo en esta cita. Bien, vamos a la siguiente. También seguimos con la antigua China, pero ahora nos vamos al Zen a través de una cita de Sosano. Bellísima esta cita. Dice, es debido a nuestra elección de desear o rechazar que no vemos la verdadera naturaleza de las cosas. Y exquisita porque el deseo y el rechazo lo ubica como lo mismo, ¿sí? El desear o rechazar es porque nuestra mente ya tiene un preconcepto de las cosas. O es bueno
o es malo. Y caímos en el jueguito de bueno o malo, un juego moral de nuestra mente. Pero cuando vamos más allá de la moral, de nuestras creencias, de nuestros dogmas, de nuestro propio conocimiento, le damos oportunidad a lo que es nuestra conciencia a revalorar todas las cosas y realmente ver la verdadera naturaleza de las cosas. Porque muchas veces nosotros vemos las cosas con un preconcepto que tiene nuestra mente, una programación de cosas, y nunca nos damos la oportunidad de analizar más allá de lo que son nuestros conceptos y nuestros dogmas, y quitarnos lo que viene siendo ese conocimiento adquirido en libros o inclusive en una experiencia anterior. Y no nos damos ya la oportunidad de volver a abrir nuestra mente a nuevas posibilidades. Y es por eso que no vemos la verdadera naturaleza de las cosas. Bien, vamos ahora a ver, la que sigue es del Evangelio de Buda. Pensé que era una de Platón, perdón. En el Evangelio de Buda aparece una cita que dice: el hombre que hace un buen empleo de la riqueza se dice que posee en verdad un gran tesoro, pero el miserable que atesora sus riquezas no obtendrá ningún provecho. Esa cita es interesantísima, muy, muy interesante. Incluso Buda desmoraliza el asunto del deseo, lo desmoraliza y hace una separación entre la gran diferencia que hay entre desear y tener. Mucha gente cree que tener riquezas y tener deseos son directamente proporcionales, y no es cierto. Se puede tener muchas riquezas con pocos deseos, o se puede tener casi nada de riquezas con muchos grandes deseos. Por eso hablábamos de los santos que son ambiciosos porque desean llegar a Dios. Están en la ambición de llegar a Dios. Hay un cuento sufi de un rey que era sabio, que era legítimamente sabio, lo que ya no es muy común, lo que dejó de ser común. Salomón fue casi el último rey sabio. Ya después de Salomón los reyes sabios empezaron a ser muy escasos, y en la Europa medieval desaparecieron, se extinguieron completamente los reyes sabios. Bueno, y los presidentes de las distintas naciones, pues menos todavía, ¿verdad? Todo gira alrededor de la ambición y peor, no deseos personales, deseos corporativos, o sea que es todavía más denso, ¿verdad? Pero bueno, este cuento sufi habla de un rey sabio, de los pocos reyes sabios que todavía se pueden contar, que como sabio distinguió que había una seta, dentro de su reino había una seta que tenía una gran fama de ser un sabio. Entonces el rey sabio dijo: bueno, ya me han comentado mucha gente sobre este asceta. Una asceta, o el ascetismo, un asceta es el que no tiene posesiones y que vive sin posesiones y que decide vivir toda su vida sin ninguna posesión. Eso es el ascetismo. Obvio, como una muestra de sus nulos deseos, aunque no siempre es así. No necesariamente los ascetas trascienden el deseo o están ausentes del deseo, ¿verdad? Bueno, el caso es que este rey tiene conocimiento de ese asceta y dice: bueno, yo quiero aprender de lo que hay con este asceta. Y lo cita para que le transmita su sabiduría, sus vivencias, sus experiencias como asceta, para ver el rey decir: ¿qué es lo que vive en el ascetismo un humano? Quiero conocerlo y quiero vivir la experiencia, aunque sea a través de una tercera persona. Y el asceta acepta, y un día por semana iba a visitarlo y platicaban y ahí compartían su sabiduría. Y en una ocasión están en la charla, y a media charla llegan los guardias imperiales desesperados gritando al rey: se está quemando los graneros, nos vamos a quedar sin alimentos. Algo gravísimo, porque esos graneros eran los que garantizaban el sustento alimenticio no nomás del rey, sino de todo el reino. Entonces, cuando llegan,
desesperados los guardias a anunciar que se estaban quemando los graneros, el rey se mantiene tranquilo, sereno y continúa su charla con el sabio. Perdón, con el asceta. Y el asceta, en el momento de continuar la charla, le dice: el único taparrabos que tenía lo dejé en el granero, y se va corriendo. Bueno, un cuento sufi maravilloso para ilustrar lo que aquí Buda nos está diciendo, ¿verdad? O sea, se pueden tener riquezas, pero sin deseos y sin apegos. O se puede no tener riquezas, o tener una mínima, incipiente riqueza y estar apegado a ella y estar en el deseo de ella. Bueno, en fin, el cuento sufi nos deja lo que nos quiere transmitir, ¿verdad? Bien, pasamos a decir una cita de Platón que es exquisita. Esta cita de Platón, pensé que la iba a leer yo, pero te va a tocar a ti, y es exquisita porque es existencial, es algo para vivenciar todos nosotros. Sí, también nos comenta don Bernardo, dice: será igual que deseo estudiar y saber mucho, pero por más que estudio me doy cuenta de que soy un ignorante. Pues eso nos lo dijo Sócrates. Nada menos que Sócrates fue el que nos dijo eso. Yo solo sé que nada sé. Sí. Ok, la siguiente cita no es yo solo sé que nada sé, porque no sé nada es... No sé nada es la negación de la negación, está mal redactado. Lo único que sé es que nada sé. Que nada sé. Okay. Sí. Bien, pasamos ahora sí a Platón. La pobreza no viene por la disminución, perdón, dejé casi la cita a las personas de aquí de Guadalajara. Sí, ahora sí. Necesito que la disfruten. Ok. La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos. Platón. Exquisita, ¿eh? Como dice el dicho popular, ¿no? No es más rico el que tiene más, sino el que menos necesita. Es el dicho popular. En realidad, la multiplicación de los deseos nos hace que seamos infelices. Y la verdadera riqueza es cuando estamos en paz. Cuando estamos satisfechos con lo que tenemos. Mientras que una persona que está acumulando y acumulando y acumulando, nunca va a ser feliz. Porque esa acumulación le va a hacer infeliz, le va a provocar una infelicidad. Mas, sin embargo, cuando alguien lo que tiene se satisface, es más que suficiente. Bien, nos vamos a la siguiente cita, también de la antigua Grecia, es de Epícteto, más breve, pero también nos mete algo muy reflexivo. El deseo y la felicidad no pueden vivir juntos. Esta cita, es más, no hay necesidad de comentar nada. Lo único que podría decir acerca de esta cita, que es radical y clarísima, más que clara, es que lo podríamos decir a través de un planteamiento matemático. El deseo es inversamente proporcional a la felicidad. O la felicidad es inversamente proporcional al deseo. Es un planteamiento matemático, algebraico. Es lo único que podría comentar, porque lo demás pues es para que cada quien lo asimile, cada quien lo trate de ubicar, darle un lugar en su propia vida. Hasta qué punto, de qué manera estamos viviendo esto. Bien, vamos a la siguiente de Nezahualcóyotl. Nos dice Nezahualcóyotl en el poema solamente: realidades preciosas hacen llover, de ti proviene tu felicidad, dador de la vida. Olorosas flores florecen preciosas, con ansia yo las deseaba, vana sabiduría tenía yo. Exquisito poema. Bien, vamos ahora con los alquimistas. Nos trasladamos al siglo XVI de la antigua Europa, una etapa maravillosa, porque hubo una veta de sabios fenomenal, pues la etapa del Renacimiento.
por algo surgió, de hecho el Renacimiento europeo surgió gracias a esos sabios que se encarnaron simultáneamente en ese momento histórico. Uno de ellos fue Cristian Rosacruz, otro de ellos Nicolás Flamel, otro de ellos Paracelso, otro de ellos del que vamos a leer, Jacob Boehme, no tan conocido como los otros, pero que dejó un legado bibliográfico maravilloso. Por cierto, Jacob Boehme fue un personaje profundamente humilde, era alemán, contemporáneo de los que acabo de citar, y él era zapatero remendón. Y como zapatero remendón, era un sabio descomunal. Y lo que nos dejó Jacob Boehme es impresionante. Esta cita viene de un libro que él escribió que se llama Diálogos Místicos. Allí dice: debes alejar tu deseo de todas las cosas. No debes extender tu voluntad para poseerlas para ti. Pues tan pronto como tomas algo en tu deseo y lo recibes en ti como algo propio, entonces este mismo algo se identifica contigo mismo, como si formara parte de tu propio ser. Pero si no recibes nada en tu deseo, entonces eres hombre libre. Esta cita es exquisita porque Jacob Boehme está vinculando el tema de la identificación con el deseo, que fue lo que desde un principio, desde la introducción del tema, estuvimos tratando de articular, porque está vinculado completamente. Siempre que los humanos tomamos un objeto como algo en nuestro deseo, automáticamente ese objeto deseado lo incorporamos a lo que inconscientemente creemos que constituye nuestra identidad. Los posee. Nos identificamos con ello, hacemos que forme parte de nuestra identidad. Deseo un carro, satisfago el deseo, compro el carro, no, pues yo ya siento que soy el carro. Y si no siento que soy el carro, por lo menos siento que el carro es un pedazo de mí. Y más si es un carro deportivo último modelo, y de esos carros que dan como 4 o 5 muchachas por minuto, perdón, por kilómetro, por cuadra. Entonces, ese objeto deseado se consigue y nosotros sin darnos cuenta lo convertimos en parte de nuestra identidad. Y no nomás un carro, nuestra casa, esa casa anhelada que de repente ya la tuvimos, sentimos que esa casa forma parte de nosotros, nos identificamos con ella y forma parte de nuestra identidad, y ese fenómeno de identificación lo está ratificando en este caso Jacob Boehme, que insisto es un fenómeno del que estuvimos hablando mucho a lo largo de la introducción. Seguimos ahora con Rudolf Steiner, nos pasamos a la teosofía, ya es principios del siglo XX, en Europa también. La cita dice: solo por el hecho de que el hombre quiere más y cosas distintas de lo que el mundo espontáneamente le ofrece para su satisfacción, se siente como un ser separado del resto del mundo. Y debido a ello, surge en su alma la conciencia de que él es algo distinto del mundo. Si se contentara con lo que el mundo le ofrece, no habría distinción entre sí y el mundo. Normalmente la ciencia nos ha abonado bastante en lo que viene siendo el estudio y la comprensión de nuestro entorno. Pero esa ciencia, aplicada al deseo del ser humano, ha generado tecnología. Y la tecnología lo que ha hecho es precisamente tratar de hacer las cosas que la naturaleza hace. Y es por eso que nos distinguimos de la naturaleza, o tratamos de hacer cosas que la naturaleza ya hace. La ilusión de crear robots para poder convivir con ellos, decía Isaac Asimov, ¿para qué crear robots? Si es más fácil crear un ser humano. Entonces era una paradoja decir, la ciencia permite de que se creen todas estas cosas, pero el ser humano ambiciona cosas diferentes, completamente distintas. Y eso nos separa de la misma naturaleza del mundo y nos hace ser conscientes, bueno, nos genera una conciencia de que estamos separados de él.
Y en ese siglo XXI estamos viviendo en extremo esta. Sí, lo que es la tecnología. Sí, esta la planteó a principios del siglo XX Rudolf Steiner, pero ahorita en el siglo XXI es irracional cómo estamos viviendo ese alejamiento de la naturaleza por todo el deseo traducido en productividad, en tecnología, no es más que el consumismo del que estuvimos hablando hace rato. Todo movido por el consumismo que genera poderes movidos por deseos colectivos, corporativos, y que nos convierte en células cancerosas. Sí, de hecho, una aplicación específica que está sucediendo ahorita es crear un mundo virtual al que ya vivimos. En Internet estamos creando un mundo virtual. Sí. Relaciones virtuales, ya ni siquiera nos contactamos de ojo a ojo, de persona a persona. Ya lo hacemos con una imagen, con un icono, con otra imagen, otro icono en Internet. No, y hasta sexo virtual. Sí. ¡Qué desperdicio! ¿No? ¡Qué desperdicio! Y existe, no es una broma, existe, ya hay aparatos y todo para conectarlos a la computadora y que las parejas tengan sexo virtual a través de aparatos y crear estímulos virtuales y toda esa bola de tarugadas. En fin. Hay un científico en Estados Unidos que está promoviendo la recreación del hombre de Neandertal a partir de las partes que han encontrado los arqueólogos, y comenta que el proyecto costaría 30 millones de dólares, y está buscando a la mujer que preste su vientre para recrear con las partículas del hombre de Neandertal una sociedad de Neandertal. ¡Ay, Dios! Empezando por uno, y obviamente buscarían más mujeres para crear una sociedad. Me imaginé que iba a suceder tarde o temprano esto, porque han encontrado restos de mamuts con carne fresca todavía, congelados. También. Entonces, como ya se encontraron hace algunos años, y no hace mucho, hace alrededor de unos 10 años, aparecieron esos mamuts en una zona, creo que de Alaska, no, en Siberia. Fue en Siberia donde aparecieron. Entonces aparecen con carne todavía fresca, congelada. Entonces, plenamente pueden hacer una clonación y pueden ya reconstruir mamuts físicamente. Entonces dije, bueno, ya sucede lo pueden hacer con animales, en cualquier rato lo van a poder hacer con humanos y van a venir fenómenos inimaginables. Pero bueno, es parte de las obsesiones humanas, es parte de la obsesión humana en manipular a la naturaleza y sentirse dominador de la naturaleza. A la medida en que el hombre se convierte en dominador de la naturaleza, se aleja totalmente de la posibilidad de que la naturaleza se convierta en nuestro maestro. Un hombre sabio aprende la naturaleza, y un hombre ignorante, un hombre inconsciente, trata de dominar a la naturaleza. Es todo lo contrario, radicalmente lo contrario. Es una película del proyecto que quieren llevar con el mamut. El proyecto de la película de Parque Jurásico. Sí. Bien, vamos a la penúltima cita, ya es de Krishnamurti esta cita, también de la corriente teosófica, muy breve, pero muy clara, y tiene que ver con algo también que se mencionó en la introducción al tema. Dice, la codicia de la realidad es lo mismo que la codicia de las posesiones. Bien, ¿qué es la realidad? La realidad es Dios. Y todos los libros universales nos lo dicen. Lo único real y verdadero es Dios. Y fuera de Dios nada es real y nada es verdadero. Entonces, lo que nos dice Krishnamurti al citar o al escribir la codicia de la realidad, está hablando de la codicia de Dios. Y nos dice clarísimo, la codicia de lo supremo, de lo divino, de Dios mismo, es idéntico a la codicia de las posesiones terrenales. No hay ninguna diferencia. De hecho, por eso me atreví a decir con tanta crudeza que los santos están llenos del deseo de Dios. Son ambiciosos. Y son más ambiciosos que el hombre común, porque se la pasan toda su vida en una disciplina, en un monasterio para llegar a Dios. Entonces, son más ambiciosos que un hombre común. Y esa ambición de Dios es idéntica en naturaleza a la ambición de las cosas terrenales. Es decir, en naturaleza es lo mismo.
Y Krishnamurti lo dice con toda claridad, no hay ninguna diferencia, es lo mismo. Sí, escuchamos. Está apagado el micrófono. Bueno, Sí. Como que trae falso contacto o se está bajando la pila, una de dos. No sé quién tenga la culpa de que se bajó la pila. O sea, las religiones están llenas de funcionarios y cosas así que funcionan De una estructura de poder. Sí, en las religiones hay una estructura de poder. Y hay una ambición que gira no solamente en torno a Dios, en torno a muchas cosas. Y detrás de todas las religiones siempre hay historias oscuras, siempre. Y no de una o de otra, de todas. Ninguna religión se escapa, ni una sola se escapa. En todas las religiones siempre hay historias ocultas y oscuras. Negras, ya no digo oscuras, negras. Y todas, dijimos que todas. Bueno, a lo mejor los que nos escuchan en otro país no saben de un chiste muy típico de aquí de México. Argentina, Bueno, el caso es que es un fenómeno que se ve en todas las religiones, ninguna se escapa. Ninguna religión se escapa. Ahora, ¿por qué hay historias oscuras? Es que no puede ser de otra manera. Porque están ambicionando a Dios. Construyen templos para llegar a Dios. Construyen templos para que por ahí fluya esa energía del Espíritu Santo. Todos los templos de todas las religiones tienen un diseño arquitectónico hecho para que la vibración absoluta de Dios fluya por ese templo. Los rosetones de las catedrales. Los rosetones de las catedrales medievales, etcétera. En todas las religiones, no en una, en todas. Todas las religiones han diseñado sus templos para que por ahí fluya la energía divina. ¿Y quién se ha liberado acudiendo a esos templos? Nadie, porque están ambicionando a Dios. Y estando en el deseo, nadie puede conquistar la libertad, nadie puede ser libre. Y deseando a Dios menos. Y buscándolo en el lugar equivocado menos. Y buscando en el lugar equivocado menos. ¿Verdad? Porque el único lugar correcto es adentro de nosotros mismos. Es el único lugar correcto. Y nosotros somos el templo. ¿Sí? Entonces, vamos, es un fenómeno global. Y ni las religiones más densas o más masificadas, ni las religiones más pequeñas y más sofisticadas, ninguna se escapa. En todas suceden los mismos problemas, los mismos fenómenos, las mismas historias oscuras y negras. Porque desde el momento en que hay ambición, todo se tuerce. Todo. Es un fenómeno natural. No puede ser de otro modo. Por eso nosotros como Centro Universalista jamás vamos a pretender constituirnos en religión. Miren, ni siquiera en fraternidad, ni en secta, menos, ni nada. Somos amigos que coincidimos en una búsqueda común y se acabó. Con nosotros nunca vamos a ver una estructura de poder, de que hay un presidente, de que hay un primer ministro, o que hay un obispo, o un pastor, nada. Con nosotros no, esas cosas raras, en lugar de pensar en pastor, mejor pensamos en taquitos al pastor y ya. O sea, no, aquí no vamos a pensar en cosas raras. Aquí se entendió eso. Bueno, eso también no va a ser estudiado en México porque es un platillo de aquí, ¿verdad? Y eso para los que no son vegetarianos. Bueno, entonces, la estructura humana, cualquier estructura humana que como estructura pretenda un acercamiento a Dios, desde su origen ya nació equivocada. Desde su origen está equivocada. Por eso, lo máximo que podemos hacer es coincidir en una charla, coincidir en un diálogo para compartir lo que estamos buscando sin hacer ninguna distinción entre nadie. Somos amigos que coincidimos, que compartimos
Y solamente eso, porque vuelvo a insistir, cualquier pretensión de crear una estructura para una búsqueda de lo superior, ya desde su origen está torcida. Bien, iba a comentar algo aquí, o había algún comentario, no sé si aprecié mal. La lista de Albert Einstein. Ah, falta una cita, Sí, ¿verdad? sí, Sí, falta una cita todavía, sí. La escuchamos, Juan Carlos no la va a leer. Bien, para redondear el tema, acerca de lo que estamos mencionando ahorita, esta cita de Albert Einstein, les trajimos de un libro que se llama Mis creencias, y la cita dice así: los hombres apelan al ser divino con oraciones y súplicas para obtener sus deseos. El tema es el deseo, y precisamente esta es la visión, que no solamente es nuestra, sino de grandes pensadores como Albert Einstein. Sí. En pocas palabras, cualquier oración va a tener un pedacito de deseo o un pedazotote, ¿eh? De hecho, la inmensa mayoría de religiones tienen de oraciones, quise decir oraciones, la inmensa mayoría de oraciones tienen un pedazototote, es un pastel de deseos. Es un pastel de deseos. Hay algunas muy sutiles. Y la única oración donde se aprecia la más grande sutileza y que está lo más ajena al deseo es el Padre Nuestro, porque ahí Jesús de Nazaret categóricamente le dice al Padre: hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, cualquier detalle que el Padre Nuestro que pudiera entenderse como deseo, como danos, por ejemplo, danos hoy el pan de cada día, mismo Jesús aclara y lo pone todo en su lugar en el momento en que dice: hágase tu voluntad y no la mía. Es decir, solo tú decides, yo nada, que mi voluntad quede completamente a un lado. Y si queda mi voluntad a un lado, entonces escucha lo que te digo: en ausencia de mi voluntad, por añadidura, en ausencia de mis deseos. ¿Sí? Entonces, es probablemente la única oración que se acerca a esa perfección de la ausencia del deseo. Y tal como lo dice Einstein, todas las oraciones restantes son puros pasteles de deseo. ¿Y a dónde nos conduce? A todo menos a Dios. A cualquier lugar menos a Dios. Eso es indiscutible, por ley universal, por sabiduría universal. Todas las corrientes coinciden en lo mismo. El deseo nos saca completamente de la jugada. El deseo, lejos de acercarnos a lo divino, nos ancla más en la naturaleza existencial, en este mundo ilusorio, nos ancla más en la ilusión. Bien, no sé si hay algún comentario más en la red o aquí en Guadalajara. Estamos ya en vísperas de que se complete el tiempo. No hay en la red ya ningún comentario, aquí en Guadalajara ninguno. Bueno, pues no hay más que agradecerles el que nos hayan acompañado. En la próxima semana, la próxima emisión, arrancamos con lo que corresponde al tomo 2. Vuelvo a repetirles para quienes no escucharon este pequeño aviso, vamos a... no tenemos editado el tomo 2 como principios de sabiduría universal, pero sí lo tenemos editado como fuentes de sabiduría universal, donde cada uno de los temas tiene una gran carga de citas. Lo único que no tienen es la introducción al tema, es lo único que no tiene. Entonces, para que podamos leer en casa y retomar lo que aquí se está exponiendo, sí los invito a que adquieran ese libro. Aquí lo tenemos a su disposición, el tomo 2, que es con el que arrancamos en la próxima charla, y el tema con el que inicia el tomo 2, es decir, la próxima semana, es la división. El tema es división. De momento a lo mejor nos suena medio raro, división, que vamos a regresar a la primaria para que nos enseñen a dividir o de qué se trata, ¿verdad? Pero no trae un fondo filosófico muy agudo. De hecho, está en mancuerna con el tema subsecuente, que es unidad. Por eso los pusimos juntos en el inicio del tomo 2. Primero división, luego unidad. La división tiene que ver con la naturaleza externa y la unidad tiene que ver con la naturaleza interna. Entonces, entre esos dos temas se hace un juego de ideas que
que nos meten a un discernimiento, es casi una ampliación del tema 4 del tomo 1. El tema 4 del tomo 1 habla de las dos naturalezas y... No, perdón, es el tema 5. Es el tema 5 del tomo 1, las dos naturalezas, y estos dos primeros temas del tomo 2 es como una especie de ampliación de ese tema 5 del tomo 1. Entonces, muy interesante. Y pues muchas gracias, nos vemos en la próxima jornada.